Muy buenos días, los saludamos desde su programa preferido Politubis TV. Hoy, como invitado especial, tenemos uno de los precursores más reconocidos de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Pero antes, vamos con Laura, quien nos contará un poco acerca de la vida de nuestro invitado especial. Muchas gracias, Valeria. Martín Lutero es considerado el fundador del protestantismo y padre de la Reforma, con actos como sus 95 tesis y la quema de su carta de excomulgación. Nació en Eisbelen un 10 de noviembre de 1483 en el Sacro Imperio Romano Germánico. Agarró los toscos rasgos de los plebeyos y también la incorregible obstinación de su padre, un campesino rico. Dedicó buena parte de su vida a la docencia, a estudiar la Biblia y a la iglesia primitiva, obteniendo debido a su dedicación varios reconocimientos. Gracias a la imprenta de Gutenberg pudo expandir la Biblia traducida a todos los rincones de Alemania. Estos y más hechos son estudiados por sus repercusiones hasta el día de hoy. También debemos subrayar que la mayoría de sus publicaciones se han centrado en cuestiones de índole religiosa. Sin más preámbulos, con ustedes Martín Lutero. Muchas gracias por revivirme, pero antes de empezar, no te refieras a mí, señor, hija mía, pues el título de señor solo le pertenece al que está en el reino celestial. Está bien, padre Lutero. Coméntenos, ¿cómo era el contexto en su época? ¿Cuál fue el problema que lo impulsó a realizar aquello por lo que ahora se le recuerda? Pues parte del problema de mi época radicó en la economía y en problemas eclesiásticos de siglos, la gran inestabilidad comercial que existía en ciertos sectores del Sacro Imperio Romano Germánico. Y eso, hay que tener en cuenta que por siglos la Iglesia había convertido el poder regulador de todo, haciendo que reyes y emperadores se sometan a su poder. Dada la situación, el nefasto Papa León X tomó una medida que daña la economía de las personas en nombre del cielo y de la religión. Esta medida fueron las ventas de indulgencias, que hacían a los pobres mucho más pobres. Sin duda, el analfabetismo y la pobreza fueron de gran ventaja para este tipo de medidas, pues parte de la iglesia, la palabra de Dios solo estaba en latín. Yo fui bendecido con la letra para entender que existe una contradicción entre la Biblia y el Papa León X. La convicción que sentía por mostrar las faltas de la Iglesia me impulsaron a convocar al debate dentro de esta institución con actos como mi tesis o la traducción de la Biblia. Me llama la atención aquel término que utilizó, padre. ¿Nos podría explicar qué son las indulgencias? Las indulgencias eran, en palabras simples, perdones a pecados. Este documento anulaba las faltas cometidas y futuras, para así ya no tener que pagarlas en el purgatorio. Este documento era distribuido por la iglesia y lo recaudado era destinado para la construcción de la Basílica de San Pedro, sin mencionar las ganancias de quienes promocionaban dicha anulación de faltas. Sin lugar a duda, es una clara muestra de la desviación del verdadero propósito de la Iglesia, que deja ver la corrupción e interés en lo superfluo por sobre Dios. Es muy interesante, padre. Ahora, ¿nos podría dar una definición de la naturaleza humana? Bueno, hija mía, todo el mundo está corrompido por el pecado. Entre 1000 personas apenas encuentras un verdadero cristiano, pero aún herido se conserva bueno, en tanto sea capaz de florecer y de amar al prójimo. El que no ama como Dios, no ama nada. Si se pierde dicho camino, el individuo se comería al otro, impidiendo que puedan vivir en una sociedad o familia, destruyendo así el mundo entero. Y sobre eso, yendo de lo individual a lo social, es decir, su teoría política, vemos una fuerte inclinación hacia lo teológico. Sin embargo, después de haber escuchado su concepción acerca de la naturaleza humana, sería un honor escucharlo hablar acerca de esta relación entre el individuo mortal y lo divino. Explíquenos un poco acerca de este vínculo, de estos dos polos antes considerados tan opuestos. Claro, hija mía, para el individuo mortal y lo divino no es necesario que haya un intermediario. La auténtica realidad humana viene determinada por su relación con Dios. Las ciencias y la razón humana nos dan distintos aspectos de la vida humana, pero su verdadera esencia se da en su relación con Dios. Esta relación se decide siempre en su interior por medio de la fe. Estamos muy intrigados acerca del tema de la obediencia pasiva. ¿Nos puede explicar su postura acerca del poder del gobernante frente a la sumisión de los súbditos? ¿Esta imposición era divina? ¿En qué circunstancias es aceptable que el gobernante
tenga una posición de imposición sobre sus súbditos. Por supuesto, verás, hija mía, la obediencia pasiva es el principio bíblico por el cual se debe obedecer al gobernante, puesto que esta autoridad está fundada e instruida por Dios. Pablo, en la carta a los romanos, es quien fundamenta su doctrina en los reinos, en base a los textos bíblicos. En pocas palabras, te podría decir que la autoridad es de origen divino, que el cristianismo en cuanto tal no necesita la autoridad política, que la aceptación de la autoridad por el cristianismo deriva del amor al prójimo. Ilústrenos, Padre Lutero. Verás, hija mía, quedé tan horrorizado de las revueltas que incluso insté a los gobernantes a que aplastaran a los rebeldes sin piedad. Los culpaba de 3 horribles pecados cometidos contra Dios y los hombres, con todos los que se habían merecido de diversas maneras la muerte del cuerpo y del alma, como eran: romper la obediencia a la autoridad, provocar la rebelión, escudar la actuación violenta en el Evangelio. Probablemente sea la obra más impulsiva y de mayor crudeza contra el movimiento campesino. Previamente mencionaba algo acerca de su interpretación acerca de la carta de Pablo a los romanos. ¿Nos puede hablar más al respecto? Claro, siempre miro los versículos del capítulo 1 de vez en cuando que dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe para la fe, como está escrito: más justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo? Incapaz de entender, me sentía confundido y enojado, pero finalmente comprendí que la justicia de la que hablaba el apóstol Pablo la revela por el medio del Evangelio. El Evangelio es la justicia que Dios crea en nosotros por medio de la fe. Es exactamente como está escrito: el justo vivirá por la fe. ¿Cuál es la relación que usted ve y por otro lado a la que aspira respecto al Estado y a la Iglesia? Bueno, a mi parecer, la relación de Estado-Iglesia ha desembocado en la formación de la Iglesia de Estado, al igual que la de Estado-Iglesia. Primeramente se trata de razones de carácter político-filosóficas, una concepción de poder confusa, una desvalorización del individuo a favor de la comunidad y del Estado, una perspectiva equivocada de la felicidad y la salvación del hombre. Además, señalando razones estrictamente filosóficas que ha llevado al Estado-Iglesia una equivocada concepción del ser y una errónea visión de lo que es la razón y el conocimiento. Se pueden encontrar en cuestiones aún no resueltas, pero que dejan ver a la relación existente entre estos dos entes. A lo que aspiro es una relación que priorice más la religión lejos de la corrupción. Padre Martín, ¿cuál es la labor que debe cumplir la Iglesia respecto al pueblo? ¿Qué medidas se debe tomar cuando alguien se encuentra fuera del camino de Dios? Hija mía, la labor que debe cumplir la Iglesia es simplemente transmitir los conocimientos de la Biblia, es decir, el amor. Nunca es posible impedir la herejía mediante la fuerza. Para ello se necesita otro instrumento y se trata de una disputa y un conflicto que no pueden resolverse por la espada. La palabra de Dios tiene que luchar aquí, y si ella no consigue el poder temporal, no zanjará nunca la cuestión, aunque llene el mundo de sangre. Padre Martín, ¿nos podría decir si el individuo tiene libertad? Y si la tiene, ¿de qué tipo? Bueno, gracias a mis estudios, llegué a la conclusión de cómo en realidad la salvación es un regalo de Dios y no una imposición. Quiero decir, somos libres y en nuestro libre albedrío poseemos la libertad de elegir este regalo de Dios o, caso contrario, la libertad de vivir lejos del mismo. Durante su corta estadía en el mundo de los vivos, ¿pudo ver el impacto que tuvieron sus acciones y teorías? Nah, hija mía. Bueno, déjeme le contamos a usted y a nuestra audiencia. El impacto de las teorías de Lutero fue innegable. Podemos decir que Martín Lutero fue la chispa que se necesitaba para iniciar una rebelión ideológica y religiosa, abriendo paso a nuevas formas de pensamiento y grandes pensadores que se ven inspirados en formular nuevas teorías. Lutero vio a la Iglesia como algo perverso, puesto que estaba corrompida en el sentido de la preferencia de lo superfluo y el explotamiento de la imagen y palabra de Dios con fines de lucro. Siendo un claro ejemplo, cuando el Papa León X promueve la venta de indulgencias, y en respuesta, la Iglesia ve el impacto de las 95 tesis de nuestro invitado, que serían un cimiento sólido para la Reforma protestante,
mostrando que no son necesarios dichos intermediarios para el perdón de Dios. A pesar de la contrarreforma católica, el protestantismo tomó fuerza y se expandió a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia, debido a los aportes sobre la tolerancia y la aceptación de la fe, sus críticas a las jerarquías de la Iglesia y sus labores como tal. Actos como estos en un futuro quitaron el poder de la Iglesia en asuntos de Estado. Además, fomentaron una tolerancia religiosa que, si bien en ese tiempo no significaba una anulación de la censura, en nuestros tiempos dichos postulados se muestran de manera más desarrollada. En conclusión, podemos decir que pese a que no era su intención, la reforma concretó la mezcla entre iglesia y política de una forma mucho más completa de la que antes había estado. A pesar de que no era su intención, la Iglesia Católica perdió poder ante nuevos grupos religiosos minoritarios, pero más flexibles. El luteranismo favorece políticamente al absolutismo y es en esencia conservador, ya que fomenta la resignación ante las injusticias del mundo y considera que las desigualdades sociales y los poderes autoritarios son voluntad de Dios. Atentó contra el mercantilismo de la Iglesia como institución y derivó en futuros cambios del Papa Paulo III que crearon una Iglesia más autocrítica y consciente en sus prácticas económicas y políticas. Lutero abrió camino a centrar el poder en torno a las leyes religiosas por una autoridad que se traduce actualmente en una institución judicial. Y por último, las repercusiones de la reforma protagonizada por parte de Lutero trajeron un sistema político más distante de la religión y de la Iglesia en general, liberando al Estado de una subordinación y asimismo favoreciendo a su soberanía. Después de esta enriquecedora entrevista, tengo a bien agradecer al Padre Martín por su tiempo y le pido se despida de nuestra audiencia hasta un próximo encuentro. Gracias por el espacio. Me despido. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Gracias. Por las ¿Puede ser que me hables así? Fuera del camino de Dios. Todas sus acciones y teorías. Haz lo que quieras, no sé.